Vamos empezando, si os parece, porque así... Bueno, yo creo que no os conozco bueno, a ti, la única, de la charla anterior, y al resto creo que no os conozco, ¿no? Vale. Vale, pues me presento. Yo soy Loreto, estoy casada desde hace 6 años. Llevo 14, si no me equivoco, con el señor con el que me casé. Llevamos juntos 14 años, casados 6, y tenemos 3 pequeños seres humanos monísimos, que veo que... ¿El primero? Sí. ¿Y de cuánto estás? Estoy de 7 años y medio. Pues nosotros tenemos 3, de 3 años, año y medio y 3 meses. Dormimos un montón, pero una barbaridad. Es decir, ahora llevan toda la semana con gripe A, por lo tanto hemos dormido todavía más. Así que perdonadme si en algún momento se me va la cabeza y empiezo a decir alguna tontería. Me centráis otra vez, ¿vale? Me podéis centrar, me podéis decir, Loreto, por favor, vuelve. Vale, la charla yo se me ocurrió porque, es decir, suena muy poco popular el decirlo así porque suena como muy frívolo o algo, pero todo el mundo conoce a Shakira, todo el mundo conoce a Tamara Falcó, todo el mundo sabe lo que ha pasado últimamente, ¿vale? Todo el mundo empezó a opinar de lo que había pasado con Shakira, con Tamara Falcó, y era como, Shakira es una diosa que ha creado una canción de odio, y yo diciendo, escúchame, estamos empoderando a una mujer que ha hecho una canción sobre el odio a su... Me da igual lo que haya pasado de tal, pero era como, es una diosa, es una canción, y Tamarita es tonta de... Perdón, es que tengo que controlarme porque esto luego se publica en YouTube. Pero Tamarita parece que sea la tonta del barrio por haber perdonado. Entonces yo decía, ¿qué mundo? Yo veía a mis hijos, es que me tengo que acostumbrar porque el último es niño, las 2 primeras son niñas, entonces yo ya me había acostumbrado a hablar en femenino, ¿vale? Entonces, digo, ¿qué mundo les estamos dejando a los niños hoy en día que estamos como dando valor al odio y quitándole valor al perdón? Entonces dije, joder, vamos a hablar sobre el perdón, ¿no? Además, también me preocupó que no sé si sabéis cuál es la tasa de divorcio en España ahora mismo. Se divorcian más de la mitad de los matrimonios a día de hoy, ¿vale? Entonces, me ha costado entenderlo porque yo soy muy de letras, pero el INE decía que hay 3,1 matrimonios por cada 1.000 habitantes y 1,9 divorcios por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, hay muchos más divorcios que matrimonios. Me ha preocupado muchísimo y ponía que cuál es la causa de los divorcios y ponía que sobre todo son infidelidades, celos y discusiones. La gente dice, es que discutimos demasiado, acabamos discutiendo siempre y entonces, y digo, ya, pero, es decir, yo me planteo, todos los matrimonios discuten, todas las parejas discuten, hermanos, padres, toda gente que convive discute, con tu compañero de trabajo, con tu amigo, con todo el mundo discutes. ¿Cuál es el problema dentro del matrimonio si la discusión llega a tal punto que te acabas divorciando? Que no has sabido perdonar, que no has sabido reconciliarte. Y digo, me voy a arriesgar, voy a hablar sobre el perdón, que a lo mejor la lío parda y aquí no consigo que se perdone nadie, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Además, fuimos a una charla hace relativamente poco en el colegio de las niñas y el señor que nos dio la charla acabó hablando del perdón y me pareció tan bueno lo que nos dijo que dije, venga, vamos a intentarlo. Él es un señor muy experimentado, se llama Javier Vidal Cuadras, si lo encontráis en internet lo podéis encontrar y habla muy bien. Vale, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber en cuanto al perdón? Que todos cometemos errores. Todos vamos a tener que pedir perdón en algún momento en nuestra vida. Como os he dicho, en la convivencia encima vamos a tener que pedir perdón mucho. Si tenemos hermanos, si hemos convivido con nuestros padres, con compañeros de piso, sabemos que la convivencia es dura. Pues, como siempre digo yo, y a mis hermanas yo las torturaba con esto, a los hermanos, a los padres, no tiene ningún tipo de base científica, ¿vale? Es una teoría mía. Les queremos genéticamente, digamos, ¿no? Es decir, yo no hago ningún esfuerzo por querer a mi hermana, ni hago ningún esfuerzo por querer a mis padres. Les quiero. Luego les puedo querer, como yo les decía, torturaba a mis hermanas porque les decía, hoy te quiero solo genéticamente, no te quiero más de ahí. Es decir, no estás haciendo ningún esfuerzo porque te quiera más de genéticamente. Pero a un marido o a una mujer les tenemos que elegir quererles, no les queremos genéticamente, ¿no? Entonces, claro, por eso la convivencia o el perdón o las discusiones pueden ser un poco más duras, porque con un hermano tú discutes, pero sabes perfectamente que le vas a seguir queriendo, es decir, con un hermano casi que ni hay perdón. A las 2 horas vuelves a hablarte como si no hubiera pasado nada, pero con un marido o una mujer sí que es importante hablarlo, porque si no se hablan, muchas veces no se olvidan, digo olvidan entre comillas porque luego veremos que ese olvido no existe realmente, luego lo veremos, ¿vale? Pero si no se hablan, no se olvidan, por lo tanto se quedan ahí, van haciendo pozo y esto es lo que puede conllevar que acabemos en una vida
absolutamente infeliz, insoportable y que nos acabe llevando a la ruptura. Hablo cuando se acumula mucho, se habla poco y no se perdona nada, ¿vale? Qué bien me ha quedado la frase, oye. Vale, entonces, ¿qué hemos dicho cuando hay una discusión? Que dos partes intervienen, el que pide perdón y el que perdona, ¿no? Para mí es mucho más difícil perdonar que pedir perdón, creo. Es decir, creo que el perdonar de verdad es mucho más difícil, pero bueno, eso es una consideración personal. Entonces, dentro del punto de vista del que pide perdón, aunque he visto en muchos sitios que pone, tiene que ser lo primero que ocurra, el que pide perdón tiene que ser el primero que da el paso, tal. Muchas veces se puede perdonar a la otra persona sin que haya un perdón explícito, porque lo importante para que ese roce, como he dicho, no se vaya acumulando y nos acabe llevando a una vida infeliz, es olvidar esa afrenta, ese roce, ¿no? Por lo tanto, perdonar es muy importante. Pero bueno, pedir perdón normalmente es lo primero que tiene que ocurrir. ¿Cómo creéis que tiene que ser ese perdón? Os voy a dejar hablar un poco a vosotros y así, si queréis, si no queréis, no. Pero ¿cómo creéis que tiene que ser ese perdón? Es decir, me refiero, ¿tiene que ser un perdón tipo perdón de la confesión con dolor de los pecados, propósito de enmienda, arrepentimiento, todo? ¿O puede ser un perdón más, como digo yo, un perdón acaba discusiones? Esta discusión la he tenido yo con mi marido mogollón, ¿vale? Es decir, puede ser un perdón de estos de, vale, va, perdón, ya está, perdón, se acabó la discusión. O tiene que ser un perdón de verdad sentido, un perdón que de verdad digas, lo estás sintiendo dentro de él, es sincero. ¿Cómo creéis que tiene que ser el perdón que inicia el perdón, me refiero? Ambas. Pero ambas, me refiero, entonces sí que tiene que ser sincero. Tiene que ser sincero, pero también puedes empezar a pedir perdón del modo más, quiero terminar con esto porque quiero arreglar esto, porque quiero... Muy bien. Pues hay mucha gente que piensa que tiene que ser desde el principio poco más que ya te digo, que el perdón de la confesión y al final dices, bueno, vamos yo, en la charla esta que os digo que nos dio el Javier Vidal Cuadras, él decía justo eso, dice, más vale que haya un perdón inicial, aunque no sea mega sincero, pero que pueda conllevar el perdón sincero, es decir, que por lo menos acabe con esa discusión y que pueda dar lugar a la conversación que va a dar lugar al perdón, ¿no? Entonces, como os he dicho, yo hablo desde mi punto de vista, que me he formado, he ido a charlas y tal, pero que podéis discrepar y si discrepáis me lo podéis decir totalmente. Pero vamos, yo creo que lo primero que hay que hacer es pedir ese perdón rápido, que es sincero en cuanto a que tú quieres acabar con esa discusión de verdad, que puede que tú en ese momento no te sientas suficientemente arrepentido y que quieras seguir estampándolo contra una pared, ¿vale? Yo hablo estampándolo porque hablo como si yo fuera la que pido perdón, ¿no? Entonces, pero tiene que ser un perdón, un perdón decidido, un perdón que tenga la capacidad de ser sincero en el futuro. No hace falta que sea sincero en ese momento. Esto es lo que digo que yo discuto mucho con mi marido porque él, hasta la charla con este señor, que lo explicó muy bien, él me decía, es que tienes que pedir perdón de verdad, no puedes pedirme perdón en plan, perdón y se acabó. Y digo, pues sí, vamos a empezar con perdón y se acabó porque yo aquí donde parece que soy una persona súper dulce, no es broma, pero me refiero, yo tengo un mal genio brutal. Entonces yo muchas veces le digo, tú acepta este perdón, que como sigamos por este camino vamos a acabar en las noticias. Entonces, ¿ese perdón cuál es? Es un perdón que te ha obligado a doblegar el orgullo, es decir, que te ha obligado a parar y decir, vale, me estoy equivocando. Todavía no asumo que me he equivocado del todo y todavía no asumo que a lo mejor tú puede que no tengas ninguna culpa, pero estoy pidiendo perdón. Incluso yo aquí incluiría que me parece también importante que muchas veces el perdón lo pide la persona que no tiene que pedirlo. No pasa nada, porque como os he dicho, este perdón inicial tiene que ser un perdón que inicie el acto del perdón entre la... También es verdad que normalmente en una discusión nunca tiene la culpa uno solo. Siempre tenemos culpa ambas partes, ¿no? Llegas tarde y me enfado contigo porque llegas tarde, como yo siempre lo digo, yo en mi caso muchas veces puedo tener razón al inicio y pierdo la razón por las formas. Es decir, porque en vez de coger, es que has llegado tarde, es que no sé qué, entra en casa y el grito con el que le recibo es monumental, he perdido la razón en ese momento. Entonces, ambos podemos tener culpa y ambos tenemos que pedir perdón, ¿no? Entonces, el que inicia el perdón no tiene por qué ser de verdad el que tiene que pedir perdón de verdad, pero lo importante es que conlleve, estoy diciendo tanto la palabra perdón,
concepto. Pero vamos, como he dicho, ese perdón acaba discusiones, puede no ser sincero al principio, pero puede llevar a esa calma que nos lleve al perdón sincero, ¿no? Y lo que os he dicho, que como siempre en todas relaciones puede haber una parte más orgullosa, que le sea más difícil pedir perdón, a la otra le es más fácil pedir perdón, pues a lo mejor pide perdón la que le es más fácil pedir perdón, aunque no tenga la razón, aunque no tenga que estar pidiendo perdón a esa persona, pero ya es el primer paso hacia el perdonar del otro o hacia el perdonar mismo, ¿no? Es decir, lo importante es el inicio. Ahora, si el inicio no lleva más y no llega al perdón sincero, evidentemente no tiene ningún sentido pedir perdón para ese perdón que pedimos. Va a sonar a lo mejor comentario un poco, políticamente correcto, pero un perdón un poco que las mujeres nos pasa mucho, ese perdón, pero, perdona por enfadarme, pero, y vuelves a iniciar la discusión otra vez. No sé si habéis visto, hay muchos memes por ahí que salen mujeres de practicando cómo pedirle perdón a mi marido, perdón, tal, no sé qué, no sé cuántos, acercándome a mi marido a pedirle perdón y cuando te inicias, es que de verdad, y empiezas otra vez y dices, a mí me pasa muchísimo de, venga, va, voy a ir y vuelvo otra vez la discusión, pero bueno. Como puntos para pedir perdón, y yo más que conlleva ese pedir perdón, ¿no? Entonces, como os he dicho, estas fases pueden llevar un orden totalmente diferente siempre que acabe conllevando que el perdón es sincero. Entonces, las fases, ¿cuáles son? Pedir perdón, es decir, pedir perdón en cuanto a decir las palabras, pedir perdón, ¿cuántas veces en una discusión acabas diciendo, pero si te he pedido perdón? No, no me has pedido perdón. Te estás excusando todo el rato como pedir perdón, pero no me has dicho perdón, lo siento, discúlpame, ¿sabes? Es muy importante decir las palabras, porque, ¿cómo es la frase esa de palabras son amores y no buenas razones o algo así? No, obras son amores y no buenas razones, es lo contrario, pues yo no, yo al revés. Es decir, es verdad que las obras hay que cumplirlas, pero también hay que decirlo, porque, como siempre se dice, por ejemplo, tú puedes traerle todos los días flores a tu mujer, pero si no le dices te quiero nunca, ella lo va a necesitar, o al revés. Tú puedes todos los días, es que llevarle flores a un marido no sé si le va a gustar. A mí me traen flores y me hacen una desgraciada. A mí tráeme Big Macs y chocolate, pero me refiero, tú puedes ser súper detallista todos los días con tu marido o con tu mujer, que si no le dices te quiero, le va a faltar algo. Pues lo mismo con el perdón. Hay que decir las palabras. Te pido perdón, lo siento, perdón. ¿Cuál es lo siguiente? Aceptar la responsabilidad, decirle... Es importante asumir que tú has cometido un error, ¿no? Y decirle, perdón, sé que me he equivocado, sé que he podido hacerte daño, sé que me arrepiento de lo que he hecho, ¿no? Hay que ser sincero, es decir, tienes que demostrar que de verdad te estás arrepintiendo, que de verdad sientes haberle hecho eso, como os digo. Por eso os digo que son fases del perdón, que no tienen que ser todas seguidas, que pueden ir a lo largo de la conversación, del tiempo que tardéis en perdonaros, pero que son necesarias, ¿no? Escuchar es muy importante. Tú después de pedir perdón a una persona, esa persona lo normal no es que coge y te diga, vale, te perdono, vale, vamos a ver una película. No suele ser así. Lo normal es que te cuente cómo se siente, te cuente que le ha afectado lo que te ha dicho, tal. Es muy importante ser paciente en este punto. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo perdón por haberte equivocado y él o ella te va a estar diciendo que le ha molestado lo que has hecho. Si tú en este punto no eres paciente y receptivo, lo más normal es que acabe empezando otra vez la discusión. ¿Por qué? Siento mucho haberte dicho que me gustan más las croquetas de mi madre. Y entonces la otra, es que me molesta mucho cuando me dices que te gustan más las croquetas de tu madre porque yo te las hago con muchísimo cariño. Y entonces el otro coge y dice, ya, pero si no te lo decía por ofender, te lo decía porque, a ver, es que están más ricas, a lo mejor podrías aprender. Ya estamos otra vez, iniciamos discusión, entonces hay que escuchar con atención, hay que ser paciente y hay que tener empatía, esto tanto para pedir perdón como para perdonar, hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y lo último que hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Que es el hacer una promesa, que esto es como el propósito de enmienda cuando te confiesas, ¿no? Que es prometer no volver a hacerlo. Ahora, esto digo cogerlo con pinzas, ¿por qué? Porque yo te voy a prometer, por ejemplo, si es una persona muy impuntual y nos enfadamos mucho porque llega tarde, yo te puedo prometer que no voy a llegar tarde. Pero lo más probable es que llegue tarde mañana o dentro de 2 horas llegue tarde. Entonces, esta promesa hay que cogerla con pinzas porque lo que hay que tener en cuenta es que la intención es de no volver a hacerlo. Es decir,
saber que su intención real es no volver a hacerlo. O tener tú la intención real de no volver a hacer eso, sabiendo que lo más probable es que pueda volver a ocurrir porque eres tendente al desorden, a la impuntualidad, al pegar un grito, ¿sabes? Al sincericidio, como digo yo, que eso puede generar muchas discusiones, ¿no? El sincericidio. Entonces, es importante que esa promesa se haga y que de verdad tengas la intención de no volver a hacerlo, pero saber que si lo vuelves a hacer, no, es decir, no pasa nada. Tampoco es cuestión de, te prometo que no voy a llegar tarde, pensando voy a llegar tarde otra vez, no. Te prometo que no voy a llegar tarde y voy a esforzarme de verdad en no llegar tarde, pero que si vuelves a llegar tarde tampoco es fustigarte y latigazos contra la espalda. No sé si me estoy explicando. Como os he dicho, mi media de horas de sueño de esta semana es de 3 o 4, por lo tanto puede que esté diciendo auténticas barbaridades, ¿vale? Pero si no entendéis o me explico mal o lo que sea, me paráis y me decís, vete a casa a dormir, ¿vale? Yo me iré. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase en el perdón? Perdonar. Lo que para mí es muy difícil. Es decir, para mí, como siempre digo, yo en las discusiones pido perdón muy rápido, pero el perdonar a lo mejor me cuesta un poco más. Entonces, ¿qué significa perdonar? Es reaccionar ante el mal que ha hecho alguien, ¿no? Es actuar con libertad. No olvidar simplemente la injusticia, sino renunciar a la venganza. ¿Quién conoce a Marian Rojas? Conocemos a Marian Rojas, que es, a mí me flipa Marian Rojas. Entonces, ella en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, te dice que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Si la buscáis en internet, quien no le conozca, que la busque en internet y busque vídeos suyos porque son muy buenos, de verdad. Entonces, como he dicho, lo que os decía antes de olvidar con comillas, ¿a qué me refería? Que lo típico de no hay perdón sin olvido no significa a que te tengas que olvidar de lo que te han hecho. Es decir, esto lo explica muy bien Irene Villa en las entrevistas que le hacen sobre cuando ella explica que ha perdonado a los terroristas que le pusieron la bomba en el coche. ¿Conocemos a Irene Villa todos? Vale. Vale, ¿quién ha dicho que no? Vale, no. Es una chica que le pusieron una bomba a los de ETA, aquí un grupo terrorista, y perdió las piernas, no sé si una mano y 3 dedos de otra mano, su madre casi muere también, la cuestión, casi la matan, ¿no? Y ella dice siempre que ha perdonado a los terroristas que le pusieron la bomba. Como dice ella, dice, evidentemente yo no me olvido. Es decir, no me olvido en cuanto a que me faltan 2 piernas, me falta una mano, me faltan 3 dedos, y no me puedo olvidar de ese hecho. Dice, lo que pasa es que cuando me acuerdo no siento odio. Entonces, eso es a lo que se refieren a lo que te tienes que referir cuando dices perdono y olvido. Evidentemente es imposible olvidarte de las cosas, pero lo que tienes que olvidarte es del sentimiento que te generan esas cosas, conseguir superar ese sentimiento, ¿no? Me encanta porque yo me hago apuntes, pero luego me los paso por la nariz. Entonces, ¿ves? Perdonar significa dejar ir al dolor, ¿no? No podemos pretender olvidarnos de las ofensas, del hecho que nos ha ofendido, porque es imposible. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos de ese dolor que nos produjo, ¿no? Y entonces, eso es perdonar. Es renunciar a la venganza y al odio. En el caso del matrimonio, esa venganza u odio muchas veces se saca con ironías, sarcasmos, indirectas. ¿Cuántas veces? Pues eso, si perdonas de verdad el que una persona, como yo le digo a Pacho, Pacho es mi marido. Cuando él llega tarde, mi marido es ultra impuntual, pero otro nivel, ¿vale? Entonces, cuando llega tarde, me dice, pero es que no me perdonas de verdad porque te has vuelto a enfadar. Y yo siempre digo lo mismo, digo, no, al revés, si no, me enfado porque como te perdoné y me creí que de verdad ibas a cambiar, me creo que vas a llegar puntual la siguiente vez. Digo, entonces, ese enfado significa que yo te he perdonado de verdad y que se me ha olvidado el hecho de que tú siempre eres impuntual. Es mentira en realidad, pero me refiero, yo sé que va a llegar tarde, pero aún así me enfado, no pasa nada. Pero vamos, que es eso, es olvidarte de lo que sentís, de ese dolor. Tú te acuerdas de que sentiste miedo, de que sentiste dolor, pero olvidarte... es que me estoy explicando fatal, pero me estáis entendiendo, ¿verdad? Vale, fenomenal. Porque si tengo que seguir, a lo mejor la lío pardísima. Si tengo que seguir explicándolo, le doy vueltas y acabo peor. Entonces, en la charla esta que os digo de Javier Vidal Cuadras, yo me apunté que cuál es el secreto para poder olvidar. Y pone, el secreto consiste en centrarse en el sentimiento, la rabia, la ira, el resentimiento, y dejar de luchar de él con interpretaciones y pensamientos. Lo hizo adrede. Él sabía, quería hacerme daño, tenía que hacer no sé qué.
cómo pudo pasar, cómo pudo hacerlo, cómo no se le ocurrió. Es decir, ¿cuántas veces nos damos vueltas con, es que de verdad, es que, ¿cómo no se te ocurrió que me iba a ofender que hicieras ese comentario? Es que lo has vuelto a hacer, es que, entonces, todos esos comentarios pone, esta serie de comentarios acaban manipulando el mismo sentimiento y distorsionan la realidad para que la soberbia se vuelva a apoderar de mí. Y pone, sí, sientes rabia, dolor, rencor, desánimo, no pasa nada, es lo humano. Déjalos fluir, déjalos ir, que sigan su curso hasta que vayan languideciendo. Así, perdonar es mucho más fácil. Por eso perdonar es mucho más difícil que pedir perdón, porque tienes que como pasar muchas fases, conseguir que se vayan ablandando esa rabia, ese resentimiento, para conseguir olvidarlo, ¿no? Y entonces pone, cuando se adormezcan, cuando se languidezcan del todo, podrás ver con gratitud una parte de ti que tienes que abandonar y te da la oportunidad de crecer como persona. Cuando llegues aquí y seas capaz de recordar el hecho sin que te duela, como un acontecimiento biográfico más, habrás purificado la memoria y podrás perdonar, perdonarte y olvidar. Habrás transformado el dolor en gratitud. En este caso, evidentemente, está hablando como de un perdonar que está perdonando algo muy gordo, evidentemente. En este caso, como digo yo, cuando dijo esto, yo levanté la mano y le dije, ya, pero es que hay veces que tú estás consiguiendo hacer que languidezca ese sentimiento y vuelve a ocurrir el mismo hecho que te ha hecho enfadarte, entonces vuelve otra vez. Y me dijo, claro, dice, en ese caso son perdón y perdonar que son mucho más rápidos, el de, pues eso, el de ser impuntual, el de las croquetas de una madre, el de es que has vuelto a dejar la ropa tirada en el suelo, es que el cubo de la ropa sucia, de verdad, no te das cuenta que tiene una tapita que puedes meterlo dentro, lo tienes que dejar encima, es que la típica de la pasta de dientes. Una vez unos amigos me contaron que discutían por cómo ponían el papel higiénico. Yo no sabía que había una discusión. Luego, cuando nos contaron estos amigos, mi marido sacó a la luz que a él también le molestaba mucho que yo cuando colocaba el papel higiénico lo colocaba en vez de para afuera, para adentro. No tengo ni idea. Es decir, al parecer son unas discusiones, cosas que a la gente le molestan. Yo nunca me ha molestado el papel higiénico, pero a la gente le puede que le moleste. Entonces, para adentro o para afuera. Pues estos amigos discutían por eso. Pues son cosas como más banales, pero que, como os he dicho, si esto no se habla y tú te molesta de verdad, aquí es lo que os he dicho al principio, de que se puede perdonar sin que la otra persona pida perdón. Es decir, a ti te puede molestar mucho algo de una persona y darte cuenta de que esa persona lo está haciendo sin mala intención. Véase el papel higiénico. Mi marido a mí nunca me había dicho nada porque entendía que él era un taradito del papel higiénico y que yo no lo hacía con mala intención. Pero en ese caso, porque él sabía hacerlo así, pero a lo mejor hay otras pequeñas cosas que a lo mejor tú piensas, no se lo voy a decir porque es una tontería, pero a ti te van haciendo mella, te van haciendo pozo, van creciendo y un día revientas y nadie sabe por qué ha pasado esto, ¿no? Entonces, tanto para pedir perdón como para perdonar es muy necesaria y esto creo que, si no lo digo en todas las charlas sobre matrimonios, parejas y demás, no lo digo ninguna, vamos, es comunicación. Lo más importante siempre es hablar, hablar, hablar y hablar. Hablar todo el rato, ¿vale? Porque si no, lo que os digo, si no se hablan las cosas, se supone que, no, es que él ya sabe que a mí me molesta o no le voy a decir que me molesta esto porque es una tontería. Ya, pero, a ver, puede ser una tontería, ¿verdad? Pero si para ti no lo es, comunícalo, porque si no se va a hacer grande, grande, grande y puede que un día explotes. Y eso nos pasa mucho a las mujeres, aunque conozco muchas parejas que también es el hombre, que es la mujer suele ser la que vamos acumulando, acumulando, acumulando y un día explotamos. Y hay que tener cuidado con eso porque el día que explotas, el de enfrente se queda mirando con cara de ¿pero en qué momento ha pasado esto? Es decir, ¿cuándo he hecho tanto como para esta explosión tan bestia? Pues porque ha sido la vez número 200 que lo has hecho, solo que las 199 anteriores se me ha olvidado comunicártelo, que me molestaba. Entonces, la vez 200 que exploto como si hubiera estado 200 veces diciéndotelo, el otro no lo entiende. Por eso es tan importante comunicarlo. Y os digo que esto suele pasar en mujeres, pero conozco muchos casos, en mi caso mismo, en el que es el hombre el que normalmente se calla por no molestar, por no generar discusión, porque ¿para qué te voy a decir esto que es una tontería? Ya, pero si se va a acumular y va a acabar explotando, mejor decirlo. Y entonces, como me he ido rama, 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 ahora volver al tronco me está costando. Vale. Vale. ¿Ves? Aquí pone esto que también lo he visto y me ha parecido muy interesante y pone, cuando tú perdonas a alguien, en realidad lo que le estamos diciendo a ese alguien es
sé que no eres así, sé quién eres en realidad y sé que eres mucho mejor. Y sé que eres como tú me estás diciendo, ¿no? Significa creer en la posibilidad de transformación que esa persona te está diciendo que va a hacer. Es decir, significa creer en la promesa que hemos dicho al principio que hace la persona cuando pide perdón. Como os he dicho también, esa promesa no la tenemos que tomar al pie de la letra. Es decir, cuando a ti te está diciendo el de enfrente, te prometo que nunca jamás en la vida voy a volver a llegar tarde, es mentira, me refiero. La promesa realmente tendría que ser, te prometo que voy a intentar de verdad por todos los medios no volver a llegar tarde de acuerdo a mi cerebro que a veces se apaga. ¿Vale? Entonces, ahí yo cuando le estoy perdonando le estoy diciendo, creo de verdad que tú tienes absolutamente la intención de que no vuelva a ocurrir esto. Pero a la vez le estoy diciendo, pero te voy a volver a perdonar las veces que haga falta, aunque lo repitas. Estamos hablando de perdones. Es decir, no, es que me he ido con 3 esta noche. No, te pido perdón y nunca más va a ocurrir. No, te perdono, pero sé que va a ocurrir. No, estamos hablando de otros tipos de perdones, ¿no? Pero vamos, como he dicho varias veces, me entendéis. ¿Ves? Pone, quizá cuando la ofensa es muy grave será difícil perdonar de todo corazón, al menos si contamos solo con nuestra propia capacidad. Pero lo bueno cuando, como estamos en San Juan del Hospital, evidentemente, los cristianos contamos con la ayuda de Dios. Esto yo, cuando hablo del perdón, claro, hay que pensar muchas veces en la confesión. Yo por lo menos creo que el 99,9% de las veces que me confieso exactamente de lo mismo. Entonces, si no existiera de verdad, si no creyera de verdad en el perdón, yo no me confesaría, porque diría, es que ¿para qué me voy a confesar si voy a salir de la confesión y voy a volver a pegarle el grito a mi hija? Es decir, ¿por qué? Porque existe ese arrepentimiento de verdad y yo sé que Dios me perdona de verdad. Entonces, no somos Dios, evidentemente, pero tenemos que intentar llegar o acercarnos a esa forma de perdonar, a ese perdonar, aun sabiendo que lo vas a volver a repetir, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Hemos hablado de las fases antes del perdón y cuáles son las fases de perdonar. También os digo, en este caso también las podemos desordenar. ¿Cómo es? El orden de los factores no altera el producto, ¿es la frase? Eso. No, voy a dejar de decir frases porque creo que la puedo liar mucho con las frases. Como lo de obras son amores y no buenas razones, ¿no? Pues que quería decir lo contrario. Vale, ¿cuáles son las fases de perdonar? La primera es aceptar tus sentimientos, es decir, no intentes no sentirte enfadado, no sentirte triste, no sentirte herido. Es normal. Cuando alguien te está pidiendo perdón, lo normal es que lo esté haciendo porque tú te estás enfadando, porque tú te has sentido triste, porque te ha herido, porque te ha hecho daño, ¿no? Entonces, lo normal es lo que tienes que hacer lo primero es aceptar tus sentimientos y aceptar que sientes ese enfado, aceptar que sientes esa tristeza y reconocerlo. Como he dicho, hay que reconocer que perdonar no significa olvidar, sino dejar ir el dolor, olvidar el dolor, olvidar el sentimiento que ha creado en ti, pero no olvidar ese hecho, ¿no? Entonces, no pasa nada por aceptar que te está doliendo, que te ha hecho daño. La siguiente, empatía y entender. Vale, ¿qué significa esto? Que la persona que te ha hecho eso tienes que entender o intentar entender por qué ha hecho eso, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy yo muy espesita hoy, ¿eh? Es decir, tratar de comprender las circunstancias. Es que no sé por qué estoy intentando hablar, si lo he redactado adrede porque sabía que había dormido poco. Entonces, tratar de comprender las circunstancias que llevaron a esa persona a hacer lo que hizo. Intentar ponerte en el lugar de él o de ella para entender por qué hizo eso. Puede que cuando intentemos ponernos en el lugar de esa persona sigamos sin entenderlo porque es un defecto. Todos tenemos como un defecto principal, ¿no? O unos defectos principales. Por ejemplo, tu defecto principal puede ser la ira o tu defecto principal puede ser la pereza. Cuando, por ejemplo, tu defecto principal es la pereza, tu tendencia a lo mejor es al desorden, ¿no? Porque me da pereza ordenar, recoger y tal, entonces soy muy desordenado. Entonces, si tu defecto principal no es la pereza, intentar ponerte en el lugar de una persona que es muy desordenada puede que no te haga entender, claro, entiendo que lo haya dejado desordenado, ¿sabes? Entonces, lo que te tienes que intentar es de verdad ponerte en el lugar de esa persona, abstrayéndote tú de cómo eres tú. Porque si no, a mí me pasa mucho lo que os digo, Pacho es muy impuntual, a mí me pasa mucho que cuando intento entender, ha llegado tarde, él me explica, no, es que de verdad,
que he llegado tarde porque es que ha venido fulanito y me ha dicho no sé qué, y entonces yo no, y yo, pero no eres capaz de coger y decirle a fulanito. Entonces, si yo me pongo desde mi punto de vista lo que yo habría hecho en su lugar, nunca le voy a entender. Entonces, a mí me gusta mucho la frase que dice, no sé, una psicóloga bueno, que es amiga y además tiene un Instagram muy bueno que se llama Cuéntaselo a Lucía, y que una vez escribió una frase y para mí esa frase va, vamos, la tengo grabada aquí, que es, ¿cuántas veces nos han dicho que no hagáis a los demás lo que no os gusta que os hagan a vosotros, ¿no? Vale. Ella lo cambia y dice, no hagas a los demás lo que no les gusta que le hagan a ellos. ¿Por qué? Porque a mí puede, pues eso, yo soy una persona impuntual y a mí no me importa que alguien llegue tarde. Ya. Entonces, si yo actúo conforme lo que a mí me gustaría, voy a seguir llegando tarde. ¿Por qué? Porque como a mí no me molesta, no entiendo que a otros les moleste. En cambio, si yo me pongo en el lugar de enfrente, yo me pongo en el lugar del otro, es cuando empezaré a actuar para no molestar al otro, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho esa frase porque creo que nos puede ayudar mucho en la pareja a actuar conforme al otro le gustaría para que la relación pueda ir mejor. Que no quiero decir ser una persona sumisa, dependiente, que siempre haga, sino para poder entender qué le pasa a la otra persona, ponte en su lugar, pero ponte de verdad. Ponte en su lugar desde su punto de vista. En una pareja hay un momento en el que nos conocemos lo suficiente como para poder ponernos en el lugar del otro. Que no quiero decir que la frase esa de no, es que yo con mirarle a los ojos sé lo que piensa. Pues enhorabuena, yo miro a los ojos a mi marido y veo que los tiene verdes, punto. No tengo ni la menor idea de lo que piensa, absolutamente. Entonces, si intento saber lo que piensa mirándole a los ojos, la voy a liar porque no voy a saberlo. Mejor decirlo. Pero cuando él me está pidiendo perdón por llegar tarde o yo le estoy pidiendo perdón por haberle pegado un grito, si él se pone en mi lugar de verdad, sabrá que, pues eso, llevo todo el día con los 3 niños en casa, cansada, he dormido poco, muchas cosas, puede entenderlo. Que mi perdón es real y que cuando le pido perdón es de verdad. Por eso la empatía es muy importante, pero sabiendo siempre que hay que ponerse de verdad desde el punto de vista de esa persona, ¿vale? ¿Qué más hay? Comunicar tus sentimientos. Lo mismo que hemos dicho con el perdón, que hemos dicho que tenemos que recibir, ¿no?, los sentimientos de la persona a la que le estamos pidiendo perdón. Hay que comunicarlos. Hay que comunicarlos sin ofender al de enfrente. Es decir, me está pidiendo perdón. Es muy complicado cuando alguien te está pidiendo perdón y tú sigues enfadado, no contestarle a lo mejor lo que hemos dicho antes, con ironía, con alguna indirecta, con algún sarcasmo, que puede hacer sin volver a cero. Volver como era en la máquina de escribir, que volvías a cero, le dabas y volvía, pues hay que tener mucho cuidado. Cuando se comunican los sentimientos hay que decirlo de verdad queriendo perdonar y de verdad creyéndote ese perdón. Muchas veces cuando alguien te pide perdón, si tú te cuesta a lo mejor perdonar, más vale coger y decir, me voy a dar una vuelta, ahora vengo. Te vas a dar una vuelta. Yo hay veces que cojo y digo, ahora vengo, cojo el abrigo, salgo de casa, doy la vuelta a la manzana, vuelvo a casa, me da el aire y volvemos a hablar. ¿Por qué? Porque sé que si en ese momento intento mantener una conversación sobre lo que ha ocurrido para intentar perdonarnos, lo único que va a acabar es más gritos, porque yo en ese momento no estoy receptiva, no voy a saber comunicar mis sentimientos de forma clara y correcta, o sobre todo no voy a saber comunicarlos de forma que la otra persona pueda ponerse en mi lugar. ¿Por qué? Porque voy a soltar indirectas, pullitas y sarcasmos que solo va a hacer que iniciar otra vez la conversación. Por lo tanto, comunicar los sentimientos hay que hacerlos, pero con empatía también. Es decir, comunicarlos de forma que la parte de enfrente no se sienta ofendida y la parte de enfrente tiene que saber también, como hemos dicho antes, saber que la persona que te está comunicando sus sentimientos te los está comunicando desde el punto de vista de persona enfadada, porque cuando tú pides perdón, normalmente tú eres el enfadado, pero el de enfrente, me refiero, estáis los dos enfadados, ¿no? Lo que os he dicho, hay que ser honesto con uno mismo. Si tú no estás preparado para perdonar, tienes que saberlo. No puedes intentar, perdón, vale, sí, te perdono. Ese te perdono es el perdono más mentira de la historia de la humanidad después del acepto de las condiciones de uso. Acepto las condiciones de uso es la mayor mentira de la historia. No, he leído y acepto las condiciones de uso. El he leído ese es la mayor mentira de la historia. Luego está el te perdono rápido, es muy mentira. Mire, nadie perdona tan rápido. Todos necesitamos una pequeña fase para perdonar, ¿no? Entonces, si tú no estás preparado para perdonar, no lo fuerces, porque no lo vas a conseguir y si lo vas a conseguir, callarte, lo que hemos dicho, dejarlo pasar, que se quede ahí haciendo pozo y que vaya acumulando perdón es mentira.
perdonar, eso es perdonar de mentira, que lo que van a hacer es que llegue un momento en el que explotes. Y la otra persona no entienda nada porque en teoría tú le has perdonado, ¿no? Y, vale, y la última es la de practicar la compasión, que suena fatal, pero lo que se refiere es darte cuenta que la persona que tienes enfrente es un ser humano. Es un ser humano que se ha podido equivocar, que se ha equivocado, que ha cometido un error, como todos los humanos cometemos errores, y que por lo tanto hay que entenderle, lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, él ha cometido el error hoy, yo lo puedo cometer dentro de 15 minutos, ni siquiera mañana, dentro de 15 minutos puedo cometer yo un error que conlleve también pedir perdón, ¿no? Entonces, ese creo que también es un punto importante. Cuando pensé el título de la charla dije lo del perdón y la reconciliación como si fueran, en mi mente era lo mismo, pero no, claro. La reconciliación, una vez me he puesto a ver el tema y tal, la reconciliación viene a ser básicamente la consecuencia de perdonar. Es decir, es en la fase final del perdón, la reconciliación. Es decir, ¿qué es lo que puede llevar tiempo? Esa reconciliación, ese de verdad no ha pasado nada, ¿vale? Lo que ha hecho Tamarita, si creemos que lo ha hecho de verdad, pero lo que ha hecho Tamarita, reconciliarse, es la fase final de Íñigo pide perdón, Tamarita lo piensa, Íñigo sigue pidiendo perdón, Tamarita lo sigue pensando, Tamarita acaba perdonando, se acaban reconciliando. ¿Puede que la reconciliación en ese aspecto no llegue? Puede que yo te perdone, puede que yo olvide, pero puede que yo no me reconcilie contigo. En el matrimonio lo mejor es reconciliarse, evidentemente. Entonces, ¿ves? Lo que es que no sé por qué hablo si lo tengo fenomenal redactado. Entonces pone, aunque puede llevar tiempo, la reconciliación es importante para restaurar la confianza y el respeto en la relación. La reconciliación requiere un compromiso mutuo de trabajar juntos para superar las dificultades y construir una relación más fuerte, ¿vale? Creo que estoy hablando ultra rápido porque estoy acabando ya y es pronto, pero bueno, así luego si no podemos hablar. Pero bueno, pues eso, que la reconciliación es la fase final, la que va a hacer que nuestro matrimonio, nuestra pareja, pueda seguir hacia adelante, pueda de verdad superar ese daño que se ha hecho. Estamos hablando, cuando hablamos de reconciliación, evidentemente estamos hablando de cuando se ha ocurrido un daño gordo, cuando ha habido un daño que puede haber conllevado la ruptura. Cuando no hay ruptura, pues porque ha habido reconciliación y porque estamos juntos. Las faltas pequeñas, que es lo que hemos dicho, las faltas pequeñas, si no se perdonan de verdad, son las que pueden acabar llevándonos a necesitar una reconciliación. Por lo tanto, es importante perdonar de verdad para no necesitar llegar a este punto, ¿no? Entonces, ¿ves? En resumen, el perdón se refiere a liberar el resentimiento y la amargura hacia la otra persona, mientras que la reconciliación se refiere a la restauración de la relación después de una ofensa o conflicto. Ambos son importantes en el contexto del matrimonio, pero la reconciliación es necesaria para fortalecer y conseguir que la relación continúe. Y por último, como hemos dicho, pues al final en el matrimonio lo que tiene que prevalecer siempre es el amor, es el yo te elijo a ti. Es la frase que decimos cuando nos casamos, que no me la sé, no la voy a decir bonita ni bien, pero la de yo te quiero a ti en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, ¿no? ¿En la riqueza y en la pobreza se sigue diciendo? No, ¿verdad? Pero como en las películas lo dicen, pero vamos, en la prosperidad y en la adversidad y en la salud y en la enfermedad. Es decir, yo te elijo a ti todos los días de mi vida. Como me decían a mí, una vez me decían, pero tú estás segura. Cuando tú te casaste con Pacho, tú estabas segura de que iba a ser la persona con la que vas a pasar toda la vida. Digo, yo estaba segura de que es la persona con la que yo voy a elegir todas las mañanas estar todos los días de mi vida. No sé lo que va a ocurrir el día de mañana. Yo sé que yo todos los días voy a elegir estar con ella. Entonces, ¿por qué? Porque la quiero y porque el amor es lo que prevalece en el matrimonio, ¿no? Por lo tanto, ese amor es lo que tenemos que conseguir siempre que prevalezca. Y el amor, al final, el perdón no viene a ser otra cosa que el amor por la otra persona. Y luego hay que acordarse de las palabras que dijo el Papa Francisco hace no sé cuántos miles de años, bueno, miles de años tampoco porque tampoco lleva tantos años siendo Papa, pero que no sé cuándo las dijo, ni lo he buscado, la verdad, pero y no sé cómo las dijo en sí, pero básicamente es no acostarse enfadados. Es muy importante. Para mí es esencial. Y no estoy hablando de no acostarse enfadados habiendo conseguido llegar a ese punto de el perdón perfecto, de hemos conseguido llegar al punto final de perdonar, de te pido perdón y el perdón es sincero y perdonar. De no acostarnos enfadados en cuanto a tenemos la voluntad los dos de perdonarnos. Es decir, yo te pido perdón, vale, mañana lo hablamos, no estamos enfadados,
porque es imposible que si yo me he discutido contigo 5 minutos antes de dormir, lleguemos a pasar por todas las fases del perdón, todas las fases de perdonar y que seamos todos felices y contentos. Pero intentar irnos siempre a dormir sin estar enfadados de no te hablo. Es decir, yo como siempre le digo, estoy muy enfadada, pero dame un beso y buenas noches. Por lo menos que se vea que la intención de perdonar existe. Porque si no, luego entramos en el día frenético, el día siguiente, que a lo mejor, por lo que sea, no nos vemos por la mañana porque tú te levantas antes y te vas a trabajar, o yo me he levantado, o los niños o tal, o no sé qué, no nos vemos hasta la hora de comer y de repente, por lo que sea, la hora de comer es horrible porque un niño se ha quedado enfermo en casa y la hora de comer es con el niño dando por saco y tal, y no sé qué. No acabamos hablando de lo importante, no hemos pedido perdón, no nos hemos querido, como la intención de perdonar no existe, se ha quedado el pozo ahí. En cambio, si por lo menos la intención, esta es mi teoría, yo no sé si el Papa Francisco lo dijo así, pero si yo la intención de perdonar la he tenido por la noche, la intención de pedir perdón la he tenido por la noche y la intención de perdonar la he tenido por la noche, si el día siguiente es frenético y no conseguimos hablarlo, lo que se ha quedado dentro de mí es yo quería perdonarle y él me ha pedido perdón. O yo le pido perdón y él me ha dicho que me perdonaba o que me iba a pedir, que vamos, le he dado un beso de buenas noches y hemos acabado de buen rollo por la noche. Por lo tanto, al día siguiente, si todo es frenético, por lo menos si se olvida, no se queda el pozo. Es mi teoría. No sé si la teoría es real o no, pero a mí me suele funcionar, a menos que haya sido, bueno, no es que no hemos tenido nunca una ofensa así gigante, pero suele funcionar. Entonces, intentando iros a dormir enfadados. Y luego, 2 recomendaciones son, que las he dicho antes cuando no estábamos todos, son, es que iba a poner el vídeo, pero pasó porque conectar tal para un vídeo de 3 minutos, es un vídeo de YouTube que es un tráiler de una película que se llama El mayor regalo, que es, la productora es Infinito más uno, Cotelo, no sé si os suena, es una película que hizo sobre el perdón. No es sobre el perdón en el matrimonio en sí, sino sobre el perdón en sí en grande. Y es muy bonita porque habla eso, entrevista a gente que ha perdonado, y entrevista desde Irene Villa, entrevista, por ejemplo, a otro que os recomiendo su libro que se llama Más fuerte que el odio, sí que lo tenía apuntado, mira, sí que lo tenía apuntado. Tim Gennard se llama, Más fuerte que el odio. Es muy bonito este libro porque él habla de cómo ha conseguido perdonar. Este señor pasó por todo durante su infancia, abandono, abusos, acosos, drogas, tal, por todo. Él consiguió perdonar a todas las personas que le habían hecho daño y seguir adelante. Y escribió un libro muy bonito de eso, que se llama Más fuerte que el odio. Y la película se llama El mayor regalo y entrevista pues, a este señor, entrevista a Irene Villa, pero sobre todo entrevista a gente que es flipante, que yo no quiero decir, es que no sé si podría llegar a ese nivel de perdón. Por ejemplo, entrevista a una señora que tiene en su casa acogido como un hijo a quien mató a su hijo. Un sicario que mató a no sé cuántas personas y entre ellas al hijo de esta señora, fue a la cárcel, se arrepintió, Joder, soy abogada y no me sale la palabra de se reinsertó en la sociedad, ¿vale? Fenomenal, así estoy de bien. Y esta señora le perdonó a tal nivel que el asesino de su hijo, cuando salió de la cárcel no tenía dónde caerse muerto y lo acogió en su casa. Y lo tiene como un hijo en su casa. Es decir, yo no sé si sería capaz de llegar al nivel de perdonar tantísimo. Ojalá. Y vamos, me fliparía. Pero es que es alucinante cuando oyes el testimonio de esta mujer porque dices, qué barbaridad, a dónde se puede llegar y lo feliz que es. Porque como también he visto en muchos sitios, cuando perdonamos, más que por la otra persona, quien sale mejor de ese perdón eres tú mismo. Cuando tú perdonas, quien está mejor eres tú. Quien se encuentra mejor consigo mismo eres tú. Evidentemente, no hay que perdonar para sentirme mejor conmigo mismo, hay que perdonar para perdonar de verdad al de enfrente. Pero que de verdad que cuando se perdona de verdad, con quien vives mejor es contigo mismo. Y yo creo que esto es todo, espero haber quedado claro todo y si no, pues lo siento mucho. Perdón, si no, perdón de verdad. Y ya está, no sé si tenéis dudas, queréis comentar, hacer alguna aportación. Yo estaría encantada de que hicierais alguna aportación alguno. O no, si no queréis, no. ¿Al que estáis casados todos aquí? A ver, que levante la mano quien está casado. Vale, es más fácil. ¿Quién no está casado? Vale. Vale. Don Jesús no está casado. Bueno, sí que lo está. Vale. Me ha gustado lo de la imperfección, yo creo que eso es interesante. Aplicado al perdón, por supuesto, ¿no? A un perdón imperfecto, pues ya es algo, ¿no? Para ir tirando. Es el inicio. Es el inicio. Es que eso se puede aplicar a toda la vida, ¿no? Concretar perdón y
es que el perdón perfecto, yo no sé si, ojalá sí, pero no sé si conseguimos llegar. Me refiero, yo en la señora esta que sale en el vídeo, creo que ese perdón es perfecto porque conseguir tener acogido en tu casa al asesino de tu hijo, o lo tienes perdonado de verdad, o no sé cómo puedes convivir con él. Pero creo que es tremendamente difícil llegar a ese perdón, a ese perdonar perfectamente. Más que nada porque creo que eso lo hace Dios y aunque me gustaría parecerme a Él, estoy muy lejos. Muy, muy lejos. Pero vamos, es importante iniciar el perdón, aunque sea mentira, entendedme. Aunque en ese momento lo único que quieras, como digo yo, es que tengo que tener cuidado porque esto está grabando, pero lo único que quieras es estamparle, pedir perdón. Es que a mí me pasa, yo os digo, me pasa mucho que soy muy impulsiva, entonces yo pierdo, lo que os he dicho, yo pierdo la razón mucho por las formas. Entonces luego tengo que pedir perdón por las formas, porque normalmente en el fondo siempre tengo razón, pero si la pierdes por las formas, te da igual tener toda la razón del mundo que la has perdido. Entonces, hay veces que, como os he dicho, muchas veces se pide perdón aunque tú no tengas que pedir perdón, pero es el inicio. Entonces, si sabes que el de la pareja, el orgulloso es el otro, y a ti te cuesta menos pedir perdón, pues para intentar reconciliar, más que nada porque yo soy abogada y por lo tanto yo he nacido para pelear. Entonces, esto es una cosa que el señor con el que me casé lo sabe, pero no mola nada vivir enfadado. Te genera un dolor de estómago horrible y cuando estás cansado encima ya peor todavía. Entonces, yo creo que esto es todo, amigos. Si nadie más tiene nada que decir. ¿Nadie? ¿Os ha gustado por lo menos? Sí. Espero que los que hayáis venido solos podáis comunicárselo a la otra parte pidiéndoles perdón. No, que os pidan perdón por no haber venido, es broma.